Javi, ¿por qué una persona que nos estén viendo debería invertir en startups o planteárselo? ¿Es para todo el mundo? O sea, cuéntanos por qué. Las startups son un activo que está dentro de los activos alternativos, que es el capital riesgo, y dentro del capital riesgo hay diferentes subdivisiones, ¿no? Está el capital más private equity, que sería invertir en empresas no cotizadas de un elevado tamaño, Sí. y luego el venture capital. Venture capital es invertir en empresas tecnológicas de alto crecimiento en las primeras etapas. Es cierto que está al alcance de muchos por diferentes medios que van surgiendo como plataformas de crowd equity, Sí. aunque no es la inversión típica de un ahorrador. Claro. Es más enfocado a un inversor profesional que tiene ya un cierto patrimonio y por el elemento de diversificar destina un pequeño porcentaje de su patrimonio a invertir en startups, que puede ser a través de fondos, que al final para empezar puede tener más sentido porque ya el fondo te diversifica Claro. en tiempo y en diferentes números de empresas, o directamente. Aquí hay que preguntarse también por qué invertir en startups, porque no hay dos inversores iguales y hay algunos Claro. que quieren invertir en startups por poder ayudar a otros emprendedores, porque han sido empresarios, han vendido su empresa y tienen cierto patrimonio, y por ese elemento de seguir conectado con el mundo empresarial quieren apoyar a otros cuando más lo necesitan. Si es por la única razón de ganar dinero y sin ningún fin de estar vinculado al ecosistema, Sí. es mucho más complicado. Ahí es más recomendable invertir a través de fondos, porque Vale. hay que dedicar mucho tiempo a generar oportunidades, a tratar de atraer las mejores inversiones. Al final, quien tiene el deal flow es quien tiene más capacidad de tener buenos retornos, Sí. y eso se genera estando mucho tiempo, ¿no? Claro. Cuéntanos, porque has hablado de varias figuras, también has hablado de la parte private equity, la parte VC, o sea, venture capital, luego has hablado también de fondos. Cuéntanos, o sea, ¿qué formas existen a día de hoy para financiar una startup? Muy bien. Al final, nosotros lo que siempre decimos desde Angel es que la mejor financiación que hay es la de los clientes. Y una empresa nace para satisfacer las necesidades de un cliente y tiene que intentar vivir de ello. Claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces en los inicios tiene sentido, dependiendo de la tipología de la empresa. Si es de biotecnología, obviamente va a necesitar mucho capital Claro. hasta poder satisfacer a un cliente. Pero en el 80% de las empresas que nosotros vemos en nuestro entorno más digitales, que es desarrollar un software y comercializarlo, lo normal es que tengan que acudir a inversión privada o pública y bancaria para desarrollar productos a la vez que crear equipo y ser competitivo en el mercado. Entonces, una empresa, para poder satisfacer a las necesidades de un cliente, necesita activos que pueden ser tangibles, pues si es una fábrica, Sí. que puede ser inventario, o intangibles, si es software, que es el desarrollo que luego va a satisfacer una necesidad. Entonces, para tener ese activo necesitamos un pasivo que lo financie. Pueden ser a corto plazo, ya sea con anticipos de clientes, líneas de crédito, alguna subvención a corto plazo, productos bancarios o no bancarios a corto plazo. Luego pueden haber pasivos a largo plazo, que ya sean deuda bancaria a largo plazo, financiación pública como ENISA, que Sí. es muy utilizado en empresas para apalancar las rondas de inversión. Sí. Y luego ya, por orden de coste del capital, lo que más nos debería costar otorgar es la parte de patrimonio neto, ¿no? Levantar rondas de inversión. ¿Por qué? Porque un emprendedor emprende para tener opcionalidad económica y política, ¿no? Sí. Poder tomar decisiones y, en el caso de un evento de liquidez, tener mayor participación de la Claro, sociedad. claro. En el momento en que levantas capital, estás cediendo parte de tu cuota de emprendedor a un tercero. Al final la inversión es un medio para llegar a un fin. Hay muchos emprendedores que van con el foco de orientar toda su empresa para ser atractivo para inversores, Sí. pero ese no es el camino. El camino es tener en foco al cliente, en saber cómo satisfacerlo, y lo último es el capital, pero es igual de importante para que la empresa funcione. Qué bueno. Tú lo has escrito todo en este libro, que os enseño por aquí, el cual pues me he leído y te tengo que felicitar por ello. gracias. Cuando lo lees, rondas de inversión y tal, pues te explica muchísimo, sobre todo cómo financiar el crecimiento, ¿no? Como bien explicas aquí. ¿Es para todo el mundo la inversión en startups? Es decir, hay mucha gente que nos está viendo, que lo decíamos al principio, que a lo mejor dice, hostia, Javi, pues yo quiero entrar, ¿no?
¿podría entrar o no es para todo el mundo? ¿Cómo está ese acceso a este tipo de inversión para el público general? ¿Existe? Hay sistemas por los cuales un inversor particular puede invertir en startups. Normalmente, para invertir directamente en un emprendedor, primero hay que conocerlo, llegar a ellos y sinceramente la recomendación no sería invierte en la primera que te llegue o en la de tus amigos, que puede ser si asumes esos riesgos. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Eden tenemos una escuela de Business Angel en la que en casi 13 sesiones traemos a inversores profesionales y cuentan sus experiencias, ¿no? Entonces, primero hay que saber por qué se quiere invertir en startup. Luego, qué parte de tu patrimonio estás dispuesto a invertir en este tipo de activos. La clave del éxito en la inversión en startups, aparte de atraer o ser atractivo para las mejores oportunidades, es diversificación. Diversificación en número de empresas y en tiempo, ¿no? Nosotros vemos muchos inversores que a lo mejor dicen, quiero invertir 100.000 euros. Sí. Y lo invierten en los 2 primeros años. En 5 empresas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si has invertido antes del COVID, hubieras invertido en 5 de turismo y 5 de restauración. Sí. Pues llega COVID y como no has diversificado lo suficiente en tiempo, no te has dado cuenta, no has podido acceder a oportunidades de teletrabajo, educación en remoto. Sí. Cada año hay modas, muchas de ellas perduran. ¿Qué pasa? Que cuando llegan esas modas, esas empresas son las más caras en ese momento. Entonces, al diversificar mucho en empresas y en tiempo, pues te permite no cae la tentación de tener mucho capital concentrado en un sector o en un... Claro, totalmente. Y eso lo repetimos, como muy bien has dicho, al final la inversión en startups tiene que ser un complemento, ¿no? Dentro también de... Hay gente que solo se dedica a eso, pero requiere muchísima especialización. Si yo soy una persona normal y corriente, que nunca ha tenido contacto con el sector startup y digo, hostia, pues ahora tengo 50.000 y tal, y ya tengo mis inversiones en fondos, en real estate y tal, y quiero diversificar un poco, o sea, ¿podría, digamos, venir tal cual a ponerse en contacto con los diferentes proyectos e invertir, o existen otros canales que debes seguir? Yo creo que para esa cuantía es mejor invertir a través de plataformas de crowd equity. Por ejemplo, nosotros somos socios en una empresa llamada Sego Finance, que es un grupo de inversiones alternativas minoristas en las que puedes invertir en descuento de pagarés, real estate, fondos indexados y también puedes invertir en empresas de startups tecnológicas. Y están teniendo muy buenos resultados, han tenido muy buenas desinversiones y al final ellos te hacen el trabajo de atraer oportunidades, filtrarlas, analizarlas, negociar una valoración y el pacto de socios. Y el inversor únicamente tiene que poner el capital. Entonces, puede ser una forma de aprender, de empezar a trabajar con startups, luego asistir a foros de inversión. Nosotros, por ejemplo, tenemos un foro de inversión en el que todos los meses presentamos 5 oportunidades. En fase SEED, queremos ser el foro de inversión referente en etapa semilla y se conectan más de 200 inversores online, vienen inversores físicos. Qué bueno. Y suelen ser más inversores profesionales, ¿no? Analistas de fondos, business angel profesionales, family office, corporate venture capital, vienen... Muy bien, es decir, que lo primero idealmente es ir a través de estas plataformas de crowd equity para ganar un poco de exposición y luego ya, pues si la cosa evoluciona, pues ir un poco a más. Me parece súper interesante entender la perspectiva desde Angels, ¿vale? ¿En qué os fijáis en un proyecto para invertirlo en una startup? Es decir, primero, ¿en qué fase entráis? Y después, ¿en qué os fijáis? Angels es capital semilla. Nosotros invertimos tickets de 150.000 a 500.000, siendo nuestro ticket medio 300.000. Intentamos aspirar a un 5 o un 15% de las empresas cuando entramos, ¿vale? Nosotros en lo que más nos fijamos es en el emprendedor, en el número 1, en el fundador o fundadora, que al final tiene un coste de oportunidad, se deja su trabajo y entendemos por qué lo hace, qué coste de oportunidad ha tenido, qué sabe de ese sector, si ha sabido atraer talento. Nosotros nos preguntamos, ¿yo trabajaría para esta persona? Es un poco una prueba de algodón, ¿no? Entonces, cuando vemos un líder claro, que pues, se pueden ver de muchas formas, ¿no? Nosotros sí que queremos que haya un claro liderazgo, que siempre mande uno, no se haya por porcentaje, sino porque los demás cofundadores hayan asumido que la persona que va a tomar las decisiones cuando venga un iceberg, si alguien dice babor o estribor, que se equivoque, pero que tome una decisión rápido, ¿no? Qué bueno. Y
invertimos en números 1. Luego, tienen que hacer cosas con sentido, que vayan a mercados grandes. Intentamos invertir en cosas que no estén inventando la rueda, sino que, oye, que ya exista el mercado, la necesidad, que haya ya algún competidor, pero que veamos que ellos lo hacen de una forma diferente. Sí. Porque al final nosotros estamos 5 o 7 años en una empresa, ¿no? Claro. No nos gustan tanto los proyectos de investigación y desarrollo que son más largoplacistas, porque no vamos a ver ese progreso, ¿no? Claro. Nosotros queremos ver un progreso trimestral del proyecto o incluso mensual, y por eso queremos que ataquen ya mercados que existan de una manera diferencial, ¿no? Que haya una ventaja competitiva clara. Genial. Claro, hablabas que es una inversión en fase semilla. ¿Eso significa que tienen que enseñarte algo de métricas, algo de tracción y tal? Porque has hablado mucho del equipo, Sí. pero a nivel de números, ¿os fijáis? Idealmente buscamos empresas que tengan validado la satisfacción Vale. de sus clientes, ¿no? Que tengan 5 Vale. o 6 meses Sí. de métricas, que no tiene por qué ser facturación. Idealmente preferimos que haya facturado. Ahora vamos a invertir en 2 proyectos que no están casi facturando, pero nos encantan los fundadores y aunque no estén facturando ya tienen usabilidad de sus clientes freemium, ¿no? Entonces Claro. vemos que está satisfaciendo a una serie de clientes. Sí. Y que ya está con los retos del go-to-market, ¿no? De cómo escalamos esto y cómo conseguir que cada vez haya más clientes de pago. Qué bueno. Vosotros ponéis ticket en esa fase semilla. ¿Qué riesgos tenéis o cuáles son los riesgos más evidentes Sí. para vosotros? El mayor riesgo es el riesgo persona. Es decir, nosotros invertimos en una etapa tan temprana que si al fundador cambia la perspectiva de la empresa, lo ve todo de otra manera o está desmotivado, ya la empresa vale cero. En el momento en que una Claro. empresa, en una etapa tan inicial, el emprendedor ya no está al 100% o se desmotiva, lo que pueda pasar, ya esa empresa vale cero automáticamente porque tienen la mayoría, no es como una empresa ya sentada en la que tienen 100 millones de facturación con EBITDA positivo. Ahí puedes hacer un cambio de equipo directivo y pues a lo mejor en unos años Claro. no tiene la misma velocidad, pero ya es más fácil hacer un cambio. En estas fases en las que depende tanto de una persona, el mayor riesgo es la persona. La persona. Qué bueno. Claro, entonces entiendo que en base a este criterio que dices de la persona, tiene mucho más sentido invertir en equipos fundadores de 2 o 3 personas que no de uno, ¿no? Porque al final ese uno como que acumula Sí. todo el riesgo. Ahí nosotros somos un poco diferentes, ¿no? ¿Ah, sí? A Por ver. ejemplo, por contraponer, hay un estudio de Y Combinator que de las 100 empresas que más valen, ¿Sí? solo 3 eran solo founder. Nosotros no estamos en contra de que haya varios fundadores, lo que sí que queremos es que haya un líder claro, ¿no? Que Muy bien. lo normal es que haya pues un CEO, un CTO, Sí. un CMO, un COO, entonces que cuando empiecen que se entienda muy bien por qué son fundadores, no porque sean sus amigos de clase o del trabajo, sino que se entienda que, oye, esta persona es la adecuada para llevar este departamento a lo largo del tiempo y por eso va a tener este porcentaje de la empresa, o es que no tienes dinero y como no puedes pagarle, le ha dado porcentaje. Para eso también sirven las rondas de inversión, Claro. no es más eficiente eso. Lo que nosotros queremos es que siempre haya un líder claro, que tenga la batuta en cuanto a la toma de decisiones y que idealmente tenga más del 51%, Muy bien. aunque no es necesario. Vale, vale. Se entiende. Has hablado antes que invertís en tecnología. Sí. ¿Qué sectores o tipologías de startup tocáis? Sí, Angels invierte en personas, podría invertir en empresas que no sean tan tecnológicas. Al final nuestro único foco de deal flow de oportunidades es lanzadera Sí. y estamos muy encima de todo lo que ocurre allí, ¿no? Al final somos generalistas, lo único que no hacemos es todo lo que tenga que ver con distribución, ¿no? Que pueda haber un conflicto de interés con Mercadona, porque al final todo esto lo monta Juan Roch, Claro. todo lo que es marina de empresas, Claro. y lo único que queremos es que no haya ningún conflicto de interés. Dicho eso, cosas que a lo mejor nos cuestan un poco más, temas de biotecnología, porque para eso hay que tener un conocimiento muy específico. claro. Y a no ser que nos llegue liderada por un inversor de prestigio en ese ámbito, Sí. nos costaría que nosotros lideráramos una ronda. Idealmente nosotros sí que lideramos rondas en etapa semilla. Vale. Y lo que más hemos estado haciendo en este tiempo ha sido software as a service B2B, aunque hemos hecho de todo. Tenemos un hotel paisaje en Alicante que se llama Vivood. Hostia.
Tenemos un marketplace de productos de segunda mano que han empezado por libros que se llama Hamelin. Hostia, qué bueno. Tenemos un software para medir el impacto de la huella de carbono en empresas que se llama Decycle y te propone alternativas para reducirlo. Hacemos un poco de todo. Al final, bueno, lo que más nos fijamos es en el equipo y si hacen algo que tenga sentido. Qué bueno. ¿Qué modelo de negocio para vosotros es vuestro favorito? Porque has dicho los sectores un Sí. poco, pero... No tenemos un modelo favorito, pero yo creo que a nivel también ecosistema inversor, Sí. lo que más está resultando atractivo es el software B2B, Sí. porque tiene ingresos recurrentes, ¿no? Al final, Claro, y cierto. tener que levantar la presión a todos los meses y atraer nuevos clientes es caro. Ujú. Si tú tienes un software que te paga una licencia anual o mensual y todos los meses, quitándole una caída de clientes promedio, Sí. ya abres con una base de clientes, pues es más sencillo, ¿no? Ujú. Pero bueno, nos gustan Todo- todos, o sea, no tenemos ninguna preferencia en ese Mientras sentido. tenga sentido, por supuesto. ¿Cómo funcionan? Porque a lo mejor la gente que nos está viendo Claro. dice, claro, han hablado aquí de semilla, presemilla y tal, y no tengo ni papa de lo que están hablando. ¿Cómo Correcto. funcionan las fases? Vale. Digamos que la primera fase es la fundacional, ¿no? En la que una persona tiene una idea y conjuntamente con otros emprendedores o en solitario decide pues dejar su vida anterior y emprender. En ese momento se suele recurrir a las 3 F, ¿no? Familiares, amigos Friends and fools. y tontos, ¿no? Gente que intentas convencer de tu entorno Sí. para que a lo mejor te permita pues dejar de depender de un salario y tener tú pues 6 meses Claro. tus costes de vida cubiertos para poderte dedicar full time, ¿no? Porque eso es una cosa súper importante que decimos siempre. Si ya es complicado montar una empresa full time, part time, Imagínate. ni nos lo planteamos. Claro. Entonces, en esa fase fundacional suelen invertir la gente del entorno, ¿no? Tu antiguo jefe, tus familiares, amigos del trabajo, y pues ahí podríamos estar hablando de 50, 70.000 euros en el mejor de los casos, ¿no? Luego llegaría una ronda pre-seed. Pre-seed quiere decir que normalmente no se ha llegado todavía a mercado o que se ha llegado pero tienes algún cliente residual, Vale. no está validado que esa empresa vaya a perdurar en el tiempo Vale. y satisfaga de una manera clara a un grupo de clientes, ¿no? Entonces ahí hay muchos especialistas que son normalmente los business angels, Sí. que son los que invierten en esa etapa. Pues invierten tickets de pues una ronda pre-seed puede ir de 100 a 250.000, ¿no? Dependiendo mucho también del equipo emprendedor, porque Claro. ahí sin duda los inversores se fijan en que ataque un gran problema y el equipo sea el mejor, el idóneo para ello, ¿no? O sea, Total. que esté relacionado de alguna manera, ¿no? Lo que se llama founder market fit. Sí. Si te has dedicado toda la vida a la inversión inmobiliaria y luego montas una startup Sí. de inversiones inmobiliarias, pues oye, algo sabe. Si se deja su anterior trabajo para montar esto y su anterior trabajo estaba bien remunerado, algo ha visto, Claro. yo quiero apostar por ellos, ¿no? Luego vendría la fase seed, que es la fase semilla, en la que pues ya te permites contratar a alguien, estás teniendo ya un equipo con la mayoría de roles complementarios, ya tienes pues en una aplicación móvil, ¿no? Un CMO, el CTO, Sí. alguien de producto, entonces ya empiezas a tener diferentes Estructura, un poquito. estructuras, exactamente, y ahí es donde está, pues, ahí donde invertimos nosotros, ¿no? Cuando ya hay métricas. Digamos Vale. que si fuera un software B2B, Sí. ya estaría entre 10 y 30.000 de ingresos mensuales recurrentes, ¿no? Ya hay Vale. una base de clientes que paga todos los meses y está contenta. Y ahí, pues, es donde entran los micro venture capital, que son fondos de venture capital pues de 10 o 20 millones de euros de tamaño, Vale. invierten tickets de 100.000, 200, Sí. primer ticket, ¿no? Aquí hay otra cosa que hay que comentar, que de normal, en cuanto inviertes en startups, hay que definir muy bien un ticket de entrada Sí. y luego la capacidad de follow-on. Normalmente un fondo tiene el 40% del tamaño del vehículo para invertir en muchas empresas, Sí. y luego el 60% se lo reserva para seguir Follow-ons. invirtiendo en las que mejor van, ¿no? Al final, tú compras posiciones en una empresa para obtener información y en las Claro. que van a ser los winners es donde intentas meter la mayoría del capital posible, ¿no? Entonces, en las que ya van más avanzadas, pues lo que busca es meter la mayor parte del fondo y ya multiplicar ahí por 2 o por 3. Aquí al principio, cuando estás invirtiendo, pues se buscan mayores retornos porque Sí, sí. el riesgo es infinito, ¿no? Total. Entonces, digamos que estamos en la etapa seed, que ya estamos validando que hay un mercado,
y luego vendría la Serie A. La Serie A es la primera ronda institucional, cuando entran ya fondos de Venture Capital de mayor tamaño, ¿no? Siempre que cambiamos de nombre de ronda es porque el tamaño cambia sustancialmente, ¿vale? Porque normalmente muchos emprendedores suele pasar es que yo levanto el capital de mi serie semilla para luego conseguir las métricas de la serie A y ser atractivo para los inversores de la siguiente etapa. Si no se consigue, se suelen hacer rondas puentes, que pueden ser Seed Plus o Late Seed. La gente, pues nos inventamos los nombres para no llegar a la que es, ¿no? Y al final esto es muy subjetivo, ¿no? Si muchos emprendedores que han levantado una serie A en los años 2020 y luego el mercado creció mucho, en ese momento le llamaba serie A, pero para luego levantar una serie A más grande le llamaban que fue una serie Seed. Entonces es algo muy subjetivo que se va cambiando al antojo también del emprendedor para usarlo a su favor. Qué bueno. Y ya después de la serie A, pues serie B, C, y ahí es donde ya entran pues vehículos de growth, tickets ya de 20, 30 millones de euros, ya es, otra etapa. Y luego pues eso acabaría en que a lo mejor te adquiere algún fondo de private equity, te puedes fusionar con una empresa, salir a bolsa. Sería el ciclo completo de una startup que cumpla todas las etapas. Qué bueno. Bueno, todo esto, lo vuelvo a decir, si la gente está interesada, pues lo tienen perfectamente explicado en el libro, que está súper bien resumido y además con un vocabulario, digamos, muy ameno, sencillo de entender. ¿Cómo explicarle a la gente de una forma rápida y entendible cómo se valora una startup? ¿Por qué decimos que una startup vale 1 kilo o 1 millón o 5? Sí, aquí decimos una cosa que solo el necio confunde valor y precio. Una cosa es valorar una empresa y luego lo que está dispuesto el mercado a pagarte, ¿no? Al final es oferta y demanda. ¿Cómo sabes si hay demanda? Pues cuando un emprendedor ya va hablando con inversores y le pide información, va a un evento, causa interés, cuando ya los inversores empiezan a buscarte y ves que tus competidores pues están levantando dinero y crees que tiene sentido levantar capital, el emprendedor entiende que va a haber más demanda. Entonces, en su subconsciente ya se imagina que el precio va a ser alto, ¿no? Claro. Entonces, por volver a los métodos, y ahora vuelvo con esa explicación. Métodos puede haber precio de mercado, que puede ser analizar cuánto estarían dispuestos a pagar por la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pagarías por un anuncio en la Super Bowl? ¿Cómo se calcula eso? Pues depende de los espectadores que tengan, de la gente que esté dispuesto a invertir en ese tipo de anuncios. Luego sería dilución razonable. Al final, la dilución razonable en una ronda de inversión, una dilución es el porcentaje que se diluyen los inversores previos para que entre el nuevo, ¿no? Suele ser entre el 15 y el 20%. Entonces, la dilución razonable es, oye, si hay que levantar 1 millón y me quiero diluir un 10%, la empresa vale 9 millones, ¿vale? 9 más 1 sería la valoración post-money y 1 entre 10 es un 10%, que es como se calcula la dilución. Pues si creo que la empresa vale menos, pues te tendrás que diluir un 20% y la empresa valdrá menos de 9, ¿vale? Pues eso es un poco también la dilución razonable. Luego está el método del Venture Capital, que es el que hacen los fondos, que es, oye, esta empresa está en esta etapa y yo creo que puede llegar aquí y en este momento se va a vender por 100 millones. Si yo creo que esta empresa se vende por 100 millones, yo por descuento de flujo de caja me traigo esos 100 millones a este momento con la tasa de riesgo que le imputes, que puede ser el 30 o el 40, más posibles rondas que haya por el camino, que yo también me voy a diluir, y digo, vale, como máximo yo me puedo permitir pagar 27 millones para alcanzar mi 30% de rentabilidad anual, ¿vale? Entonces, eso es otra forma y normalmente el emprendedor sale con un precio de partida y luego el inversor ve si eso le compensa, ¿no? Nosotros lo que le decimos mucho a los emprendedores, oye, no salgas con una valoración con decimales, sino tú sal con un tamaño de ronda y escucha ofertas. Y luego sé bastante flexible, entiende cuál es tu horquilla, por si negocias en algún momento, que sepas hasta dónde puedes llegar. ¿Vale? Y al final lo que suele pasar es que el emprendedor dice, tengo que levantar 300.000 euros.
¿tiene sentido 300.000 euros? Si es la primera ronda de inversión, puede ser. Vale, pues si es la primera ronda de inversión y tiene sentido, tiene que ser consciente que con esos 300.000 euros tiene que conseguir las métricas para ser atractivo en la siguiente etapa. Entonces, con la dilución razonable, ya sea del 15 o del 20, Sí. les saldrá una valoración. Y luego, pues, el inversor tiene que ver si tiene sentido para él como inversor y que tenga una dilución adecuada, ¿no? Porque al final, que un emprendedor se diluya mucho Claro, es un problema. es un problema porque pierde el atractivo para los siguientes inversores, ¿no? Depende de cada etapa, hay unos estándares. Y nosotros, por ejemplo, que invertimos en primera o segunda ronda de inversión, Sí. si el equipo fundador tiene ya menos de un 70%, Claro. nosotros le perdemos atractivo porque al final eso es el mayor incentivo que tiene un emprendedor para levantarse todos los días, abrir un país, Claro. trabajar más de lo que debiera, es el equity. Total. No solo desde la perspectiva, digamos, económica y financiera, sino también de gobierno, ¿no? Y de Correcto. control de la sociedad. Totalmente. ¿Qué casos de éxito nos puedes decir que pues hayáis podido desinvertir desde Angels Sí. o que estén en fases que digas, hostia, esto pinta muy bien? El caso más conocido es el de Cody Games, que es una empresa Cody de Games. videojuegos fundada por Fran Martínez. Él entró en la primera edición de Lanzadera en 2013, luego Angels invirtió en 2014 y bueno, es una empresa que desde el primer momento tenía buena pinta porque lanzó un videojuego que llegó a facturar 500.000 euros Qué verdad, muy bien. y luego una cosa que pasa en la mayoría de empresas es que ninguna empresa crece en línea recta y todas las que han tenido éxito han tenido uno o dos momentos o en el que casi cierran o en el que se han replanteado todo, ¿no? Hostia. Entonces, esta empresa, después de ese primer buen año, consiguió más inversión, siguió creciendo y luego llegó a estancarse, ¿no? Y tuvo ese mal momento hasta que el emprendedor, porque le apasionaba lo que hace Sí. y no tiró la toalla, siguió dándole vueltas y empezó a lanzar juegos a los que añadía valor a una audiencia, ¿no? Vale, vale. Y, por ejemplo, creo que de 2018 de facturar 1,5 millones y 500.000 de beneficios, pasó al año siguiente a facturar 44 millones con 20 de beneficios. Hostia, Eso qué es lo que barbaridad. se llama escalabilidad, ¿no? Porque tú tienes ya un producto desarrollado Una estructura hecha. y Sí, si sí, llegan sí. 100 millones de clientes el mismo día les puede servir. Qué barbaridad. Entonces, en esa empresa se ha desinvertido parcialmente. Vale. Seguimos teniendo un porcentaje relevante y también recibimos dinero por dividendos. Luego tenemos, por ejemplo, Vivut, que es el Hotel Paisaje, Sí. que en esta empresa ya se ha recuperado todo lo invertido. Vale. Y mantenemos también un porcentaje en la empresa. Entonces, a partir de ahí, todo lo que genere ya es Ya plusvalía. profit, sí, sí. Luego total. hemos tenido éxitos totales en Afterbanks, que es un navegador bancario que fue adquirido por Indra. Luego también en Gran Energía, que es una comercializadora eléctrica que fue adquirida por Repsol, que también Vale. fue éxito total. Y en otras empresas como Kibin, que es una empresa de biotecnología, Sí. hicieron una ronda Serie B con inversores internacionales y ahí decidimos vender una parte para recuperar lo invertido Vale. y quedarnos con un pequeño porcentaje también. Qué bueno. Son las empresas más sonadas y luego en cartera tenemos muchas empresas que pintan muy bien, pero que hasta que no ocurran los eventos Claro. de liquidez, pues todo plusvalía en Todo teórico. ahí. ¿Cuántas startups podéis tener ahora mismo en cartera? Sí, pues Angels en este momento tiene 32 empresas en cartera. 32. En total ha invertido en 45 y un dato muy relevante del que estamos muy orgullosos es que a cierre de 2022 ¿Sí? se ha recuperado ya todo lo invertido. Es Qué decir, pasada, muy bien, felicidades. muchas gracias. Hostia. Sí, sí. Sí, Joder, sí. Esto es un logro, ¿eh? Es un hito muy importante porque se han invertido 35 millones y se han recuperado 35 millones. Y además tenemos 32 participaciones en cartera, ¿no? Hostia. Normalmente un fondo de Venture Capital tiene un tiempo, que Sí. suelen ser 10 años, y luego liquida el vehículo, pero nuestra sociedad de inversión es lo que se llama Evergreen, que nunca caduca, tiene presupuesto para invertir en 10 empresas al año Sí. y nunca se va a liquidar el vehículo. Entonces, en un vehículo que nunca termina de invertir, el haber recuperado ya todo lo invertido en un momento de la vida es algo muy bueno. Qué barbaridad. Muy bien, muy bien. Hostia, pues felicidades otra vez porque la verdad es que súper chulo. Última pregunta, Javi. Sí. Y esto te preguntaría, en mi caso, pues que estamos Sí. empezando un proyecto, ¿no? ¿Qué le sugerirías a un emprendedor que está empezando? Tanto desde el punto de vista pues de proyecto, oye, pues ten en cuenta esto o lo otro, y también desde la parte de rondas de inversión, cómo enfocarlo. ¿Qué pasos
me sugerirías a mí hacer? Pues al final, para lo que monta todo esto Juan Roche es para apoyar a emprendedores en etapas iniciales. Nosotros, desde Marina Empresas, ayudamos a emprendedores en la formación con EDEN, en la inversión con Angels y la aceleración con Lanzadera. Y aquí, de las ideas fuerza que mayor transmitimos es tener foco en la misión. Muy bien. Tener foco en la misión es súper importante, sobre todo si has elegido una misión que tenga sentido, Sí. porque como emprendedor te van a venir miles de tentaciones. Te van a venir a empezar a ofrecer productos complementarios que no tienen nada que ver, pero al final tú ves euros y Sí. cuando no tienes muchos ingresos, pues Se te intentas va. coger todo lo posible, pero al final las empresas que han tenido más éxito en la vida son las que han definido una misión muy clara, que la misión puede evolucionar, pero lo que hay que ser es muy consecuente y todo lo que se aleje de la misión, rechazarlo. Eso te da agilidad, porque si estás dedicando a otras cosas parecidas o que no atacan al mismo cliente, o aunque atacan al mismo cliente, va a venir gente que sí que tenga la misión Claro. únicamente en ese segmento de la necesidad del cliente y lo va a acabar haciendo mejor que tú. Claro, totalmente. O sea, foco. Foco en la misión y luego nosotros lo que vemos en la empresa es como que hay 5 componentes. Están ordenados por orden secuencial, pero Sí. los 5 son iguales de importantes, ¿vale? Entonces, a la hora de tomar decisiones, tú lo tienes que pasar por estos 5 componentes para ver si añade valor. Vale. El primero son los clientes. Sí. Entonces tú tienes que, cuando vayas a tomar una decisión, tienes que pensar si eso añade valor a los clientes. El segundo es a los trabajadores. Tercero es a proveedores, luego a la sociedad y por último el capital. Entonces, cuando tú vayas a tomar una decisión empresarial, tienes que ver siempre cómo afecta a estos 5 componentes. Que los 5 son iguales de importantes, incluso si la sociedad no quiere que existas, porque a lo mejor si en temas inmobiliarios, pues con licencias no lo haces correctamente, la empresa se cerrará. Total. Si no tienes trabajadores comprometidos, la empresa tiene los días contados. Si al final no otorgas rentabilidad a los accionistas, en este caso tú como emprendedor vas a ser mayor accionista, pues al final acabarás tirando la toalla por mucho que tengas clientes satisfechos. Se tiene que empezar por los clientes, pero si no satisfaces los 5 componentes, la empresa dejará de existir. Brutal. Javi, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Uri. Que vaya súper bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quieren contactar? O Sí, estar en pues contacto con por redes sociales. Yo estoy ubicado aquí en Valencia, aquí en la oficina de Angels, y para todo lo que tengan que ver con emprendimiento, que tengan alguna duda de lanzadera, sin duda me pueden contactar por LinkedIn o por Twitter. Qué bueno, buenísimo. Mil gracias, Javi. Muy bien, muchas gracias a ti.